La notificación de ejecución hipotecaria estaba pegada con cinta adhesiva en la puerta del departamento de Beth cuando llegó a casa después de su tercer turno en la cafetería. 72 horas. Eso era todo lo que le quedaba antes de que sus hijas vieran cómo se llevaban todas sus pertenencias a la acera. Beth apoyó la frente contra el marco de la puerta, arrugando el papel con sus dedos temblorosos. $14,000. Llevaba 2 años luchando por salir de las deudas desde que Marcus se marchó, llevándose consigo la cuenta de la empresa y su puntuación crediticia. Ahora las cuentas eran sencillas y brutales. Ganaba 1,100 al mes, debía 14,000 para el viernes y tenía exactamente $417 en su cuenta corriente. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su ex-suegra. Me enteré del desalojo. Quizás si hubiera sido una mejor esposa. Beth lo borró sin terminarlo. Dentro del pequeño departamento de 2 habitaciones, sus hijas hacían la tarea en la mesa de la cocina. Mia, de 13 años, levantó la vista con esos ojos preocupados que ningún niño debería tener. Ruby, de 7 años, seguía coloreando, aún lo suficientemente pequeña como para creer que mamá podía arreglarlo todo. ¿Va todo bien?, preguntó Mia en voz baja. Beth esbozó una sonrisa que le produjo un nudo en la garganta. Siempre va bien, cariño. Esa noche, se sentó en el suelo del baño con una calculadora, haciendo números que se negaban a cuadrar. Vender el coche no cubriría ni la mitad de la deuda y perdería el trabajo. ¿Pedir un préstamo a su hermana? Lisa ya le había dicho que no 2 veces. ¿Pedir un préstamo rápido? Los intereses la hundirían aún más. La carta llegó el miércoles por la mañana, entre 2 ofertas de tarjetas de crédito. La dirección del remitente decía Hartman & Associates, Derecho Sucesorio, Austin, Texas. Beth estuvo a punto de tirarla a la basura. La carta era formal y fría. Por la presente se le notifica que usted es la única beneficiaria de la herencia de Thomas Brennan Whitmore, fallecido el 3 de julio. Propiedad situada en la Ruta 7, Marker 49, Condado de Plainview. Se requiere su presencia para la transferencia definitiva. Firmado, Gerald Hartman, Albacea. Se quedó mirando el nombre. Thomas Brennan Whitmore, su abuelo. El hombre al que había visto exactamente 2 veces en su vida, y ambas veces acabaron en discusiones a gritos con su madre. La última vez fue en el funeral de su padre, cuando el anciano apareció borracho y le dijo a todo el mundo que la familia estaba maldita por la codicia. Su madre lo había repudiado por completo después de eso. Beth buscó la dirección en Google, Condado de Plainview, Texas, en medio de la nada, a 3 horas de Austin. La imagen de satélite mostraba un matorral marrón, un techo derrumbado y lo que podría haber sido un granero. Llamó al bufete de abogados. ¿La herencia de la señora Whitmore?, preguntó la secretaria con tono aburrido. Sí, la propiedad se le transfiere a usted según el testamento. Tendrá que firmar en persona. Mañana a las 2, si está disponible. ¿Qué es exactamente la propiedad? Una granja, 140 acres. Según los registros del condado, lleva abandonada desde 2008. A Beth se le hizo un nudo en el estómago. ¿Hay algún dinero? ¿Activos? Una pausa. El patrimonio se valoró en $800 en activos líquidos. La propiedad en sí, otra pausa, más larga. El condado la valoró en 12,000, pero eso es generoso. Se considera inhabitable. 12,000, 1,000 menos de lo que necesitaba. ¿Se puede vender? Técnicamente sí. ¿De manera realista? El tono de la mujer se endureció con algo parecido a la lástima. Esa zona lleva 6 años de sequía. Nadie compra tierras muertas en el condado de Plainview. Beth colgó y se quedó muy quieta. Tierra muerta. Inhabitable. $800 en el banco y una propiedad que nadie quería. Pero era algo.
El jueves por la tarde condujo hasta Austin con las dos niñas en el asiento trasero. El bufete de abogados estaba en un edificio victoriano renovado, todo de madera oscura y alfombras caras. La recepcionista miró el uniforme de camarera de Beth y sonrió con una cortesía forzada. La señora Carver, el señor Hartman la recibirá ahora. La sala de juntas estaba llena de gente que no conocía. Gerald Hartman estaba sentado a la cabecera de la mesa, con unos 60 años y el pelo plateado. A su izquierda se sentaba una mujer de unos 50 años, con la misma nariz afilada y los mismos ojos fríos que Thomas. «Tía Diane», dijo Beth con cautela. Diane Whitmore Chen no sonrió. «Elizabeth, no creía que fueras a venir». «¿Por qué no iba a venir?» «Porque aquí no hay nada que merezca tu tiempo». Diane señaló la carpeta que tenía delante. «Mi padre te dejó un basurero en medio de la nada. Al resto nos desheredó por completo porque elegimos el dinero en lugar de la familia». Lo dijo como si esas palabras tuvieran mal sabor de boca. Hartman carraspeó. «Señora Chen, ya hemos hablado de esto». «¿Hablar de qué?» «De que le dejó todo a la nieta que nunca lo visitó, que ni siquiera vino a su funeral», preguntó Diane alzando la voz. «Esa propiedad debería ir a parar a manos de la familia que realmente se preocupaba por él». «Estaba trabajando», dijo Beth en voz baja. «No podía permitirme tomarme unos días libres». Diane se rió, con una risa aguda y amarga. «Claro, demasiado pobre para enterrar a su propio abuelo, pero aquí para recoger las migajas». Beth sintió cómo le subía el calor por el cuello. Hartman deslizó unos papeles por la mesa. «Señora Carver, el testamento de su abuelo es claro. La propiedad de la Ruta 7, con todas las estructuras y su contenido, se le transfiere a usted tras su firma. El patrimonio contiene $830 en una cuenta corriente, una camioneta Ford de 1987 que no funciona y la granja con el granero adjunto». Hizo una pausa. «Debo mencionar que la propiedad tiene importantes impuestos atrasados, aproximadamente $4,000. Debo mencionar que la propiedad tiene importantes impuestos atrasados, aproximadamente $4,000. La visión de Beth se volvió borrosa. Creía que el condado la había valorado en $12,000. Antes de impuestos, sí. Entonces vale $8,000. Si encuentra un comprador, lo cual es poco probable. El pozo lleva 3 años seco. La casa tiene daños estructurales y, francamente, señorita Carver, la zona está económicamente deprimida. La mayoría de esas antiguas granjas han sido abandonadas o vendidas por unos centavos». Diane se recostó, ahora sonriendo. «Felicidades, Elizabeth. Ha heredado un pozo sin fondo. Espero que haya valido la pena el viaje». Beth miró los papeles. La fotografía descolorida pegada a la carpeta que mostraba una casa en ruinas, un granero derruido, campos vacíos bajo un sol abrasador. Pensó en la notificación de desahucio, en la cara de Mia cuando le preguntó si todo iba bien, en los libros para colorear de Ruby y en cómo seguía creyendo en los finales felices. «¿Dónde firmo?» Diane se echó a reír. «No puede hablar en serio». «Totalmente en serio. Vas a perder dinero con esto. Solo los impuestos». «¿Dónde?» repitió Beth. «Tengo que firmar». Hartman la miró durante un largo rato y luego deslizó el bolígrafo por la mesa. «Pon tus iniciales aquí, aquí y aquí. Firma al final». Le temblaba la mano, pero la firma salió clara. Cuando se levantó, Diane seguía negando con la cabeza. «Eres una tonta, Elizabeth. Ese lugar mató a mi padre. Se pasó 40 años bebiendo mientras intentaba que algo creciera en esa tierra maldita. Ahora te enterrará a ti también». Beth cogió la carpeta y el llavero que la acompañaba. 3 llaves, la casa, el granero y otra cosa sin identificar. «Gracias por tu preocupación», dijo, y salió. En el estacionamiento, Mia la esperaba junto al coche. «¿Hemos conseguido dinero?» «Hemos conseguido una granja». «¿Una granja?»,
preguntó Ruby con los ojos muy abiertos. ¿Con animales? Beth volvió a mirar la fotografía. El granero de la imagen se inclinaba tanto hacia la izquierda que parecía borracho. La casa estaba aún peor. Ventanas rotas, porche derrumbado, techo combado por su propio peso. Quizás, mintió. Ya veremos. Esa noche se sentó en la habitación del motel mientras las niñas dormían y buscó en Google vender tierras de cultivo en Texas. Todos los resultados eran peores que el anterior. Sequía, mercado deprimido, propiedades sin vender durante años. Había heredado una maldición envuelta en una escritura, pero entonces se fijó en algo. En la fotografía de la oficina del abogado había un símbolo tallado sobre la puerta del granero. Amplió la imagen en su teléfono hasta que se pixeló. Parecían 3 círculos entrelazados, el tipo de marca que se ve en el arte popular antiguo o en los escudos familiares. Y debajo, apenas visible, algo metálico reflejaba la luz. Un candado. Parecía nuevo, brillante. ¿Por qué un granero abandonado tendría un candado nuevo? Beth se quedó mirando ese detalle hasta que le ardieron los ojos. Si el granero estaba vacío y no tenía ningún valor, ¿por qué cerrarlo con llave? Abrió su aplicación bancaria. $417. No era suficiente para salvar su departamento. No era suficiente para empezar de nuevo. Pero tal vez, solo tal vez, fuera suficiente para conducir hasta el condado de Plainview y ver qué era lo que Thomas Brennan Whitmore consideraba que valía la pena proteger. Fuera de la ventana del motel, un camión pasó rugiendo y sacudió el cristal. Ruby se movió en su sueño y buscó su conejo de peluche. Beth cerró los ojos y se hizo una promesa. Fuera lo que había en ese granero, maldito o no, encontraría la manera de convertirlo en algo. Tenía que hacerlo, porque dentro de 72 horas sus hijas tendrían un hogar o verían a su madre rendirse. Y Beth Carver nunca se había rendido en nada en su vida. Si te preguntas qué encontrará detrás de la puerta cerrada del granero, no eres el único. Y si quieres ver cómo se desarrolla esta situación imposible, asegúrate de estar suscrito para no perderte lo que sucede a continuación. El viaje a Plainview County duró 4 horas a través de un paisaje que se volvía cada vez más desolado. El verde dio paso al marrón, y luego a algo que parecía como si la tierra simplemente se hubiera rendido. Cuando Beth giró hacia la Ruta 7, la tierra era arcilla agrietada y árboles de mezquite muertos, con sus ramas esqueléticas apuntando al cielo como acusaciones. ¿Esto es todo? Mia miró por la ventana la propiedad que aparecía tras una curva en el camino de tierra. Beth apretó las manos sobre el volante. Las fotografías no mentían, habían sido generosas. La granja parecía algo que el tiempo había masticado y escupido. El porche se había derrumbado por completo en un lado, dejando la puerta principal colgando en ángulo. Las ventanas estaban rotas o tapiadas con madera tan desgastada que se había vuelto plateada. El techo se hundía en el centro como una columna vertebral rota, y la pintura que alguna vez había cubierto el revestimiento de tablillas se había desprendido hacía décadas. Pero el granero estaba peor. Se inclinaba tanto hacia la izquierda que Beth no entendía cómo seguía en pie. La madera estaba oscura por el paso del tiempo, y la podredumbre, y la mitad de las tablas habían desaparecido por completo, dejando al descubierto la estructura esquelética que había debajo. Láminas de metal oxidadas se aferraban a partes del techo, aleteando con el viento caliente, con un sonido similar al de tambores de hojalata. Sin embargo, el nuevo candado brillaba en la puerta, increíblemente brillante en contraste con la decadencia. «Mamá», dijo Ruby en voz baja, «da miedo». Beth apagó el motor y se quedó allí sentada, con el motor haciendo ruido en el calor de más de 37 grados. A su alrededor, la tierra se extendía plana y muerta hasta el horizonte, sin vecinos, sin árboles,
sin agua, solo vacío y silencio, roto únicamente por el viento. Había conducido 4 horas para heredar un cementerio. La notificación de desalojo todavía estaba en su bolso. Quedaban 48 horas. Había gastado $17 en gasolina para llegar hasta allí, lo que había dejado su cuenta en $400. La propiedad valía quizás $8,000 después de impuestos, y el abogado lo había dejado claro. Nadie compraba terrenos muertos en el condado de Plainview. «Necesito echar un vistazo», dijo con voz monótona. «Ustedes dos quédense en el coche con el aire acondicionado encendido». «¿No cuánto tiempo?» «No mucho». Cogió su teléfono y salió al calor, que la golpeó como un golpe físico. El sol era un disco blanco en un cielo blanqueado, y en cuestión de segundos el sudor le corría por la espalda. Sus zapatos crujían sobre un suelo tan seco que se había fracturado formando patrones geométricos. Primero la granja. Tenía que ver si había algo dentro que se pudiera salvar. Los escalones de la entrada crujieron bajo su peso. La puerta no estaba cerrada con llave. El marco estaba tan deformado que de todos modos no cerraba bien. Dentro, el aire era 10 grados más caliente y estaba impregnado del olor a polvo y descomposición. El papel tapiz colgaba en tiras, dejando al descubierto el yeso manchado por el agua. Las tablas del piso estaban deformadas y blandas en algunos lugares, y cuando pisó mal, su pie atravesó el piso con un crujido que le hizo saltar el corazón. La cocina estaba destrozada. Quienquiera que hubiera vivido allí últimamente se lo había llevado todo. Electrodomésticos, armarios, incluso las tuberías de cobre. Lo único que quedaba era un cascarón con el suelo cubierto de excrementos de rata y cristales rotos. Beth se quedó de pie en lo que había sido la sala de estar y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «¿Qué he hecho?», susurró. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de su casero. «Viernes a las 5 de la tarde. El alguacil estará allí». Lo borró y siguió caminando catalogando el desastre. 3 dormitorios, todos con techos derrumbados. Un baño con un inodoro que había sido destrozado deliberadamente. Agujeros en las paredes donde se había arrancado el cableado de cobre. La casa no solo era inhabitable, era un lastre. Solo la demolición costaría más de lo que valía el terreno. Salió al exterior y el calor la envolvió como un castigo. Mia había salido del coche y estaba de pie a la sombra que éste proporcionaba con los brazos cruzados. «Mamá, no podemos quedarnos aquí». «Lo sé». «Entonces, ¿qué hacemos?». Beth no tenía una respuesta. En su lugar, miró el granero. Ese candado le molestaba. Todo lo demás en la propiedad había sido saqueado o destruido, pero alguien había puesto un nuevo candado Master Lock en un edificio que debería haberse derrumbado hacía años. El contraste era extraño, como encontrar un anillo de diamantes en un cadáver. Se acercó lentamente. De cerca, el granero estaba aún peor. Huecos entre las tablas, lo suficientemente anchos como para ver a través de ellos, los cimientos hundidos por un lado, el olor a podredumbre y heno viejo. Pero la puerta era sólida. Bisagras nuevas, trabajo reciente. La llave de la oficina del abogado encajaba perfectamente. La cerradura se abrió con un clic, y el sonido fue absurdamente nítido en el aire muerto. Beth tiró de la puerta, que se movió suavemente sobre las nuevas bisagras, y entró en la oscuridad que olía a metal, polvo y algo más que no pudo identificar. Algo casi dulce. La luz se filtraba a través de los huecos de las paredes, creando rayas doradas sobre el suelo de tierra cubierto de heno y escombros. El granero estaba casi vacío, sin herramientas, sin muebles. Solo vigas de soporte, sombras y ese extraño aroma dulce en el aire. Sacó su teléfono y encendió la linterna. El haz de luz captó algo en la pared del fondo. Beth se acercó, con el heno crujiendo bajo sus pies. Era un banco de trabajo, viejo pero resistente,
construido contra la pared, y sobre él, alineadas con cuidado deliberado, había herramientas. No eran equipos agrícolas oxidados, sino instrumentos de precisión. Pequeños martillos, limas, equipos de aumento, una lupa de joyero todavía en su estuche de cuero. Por encima del banco, alguien había tallado unas palabras directamente en la viga de madera. Lo que ellos desprecian, Dios lo proporciona. Beth pasó los dedos por las letras. Estaban frescas. Quizás tenían 10 años, no 50. Su linterna captó algo más. En la esquina, escondido detrás de una sección de pared caída, había un baúl metálico, de color verde militar, cerrado con una cerradura de combinación. Se arrodilló junto a él, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. La cerradura era de 4 dígitos, del tipo que se encuentra en las taquillas de los institutos. Alguien había rayado los números en el metal debajo de ella y luego había intentado borrarlos. Inclinó la linterna, apenas visibles 1943. A Beth le temblaban las manos mientras giraba el dial. La cerradura se abrió al primer intento. Dentro del baúl, nada más que periódicos. Docenas de ellos, amarillentos por el paso del tiempo, todos doblados para mostrar la misma sección. Sacó uno con cuidado, The Plainview Register, con fecha del 14 de marzo de 1987. Un titular marcado con tinta roja. Desestimada la reclamación minera de Whitmore, la familia pierde la apelación. Sacó otro. 2 de mayo de 1994. El condado embarga la propiedad de Whitmore por impuestos atrasados. Otro más. 19 de septiembre de 2001. Se vende en subasta la última propiedad de Whitmore. Todos los periódicos contaban la misma historia. La familia de su abuelo lo había perdido todo, poco a poco, a lo largo de décadas. Propiedades embargadas, demandas desestimadas, derechos vendidos. Y en los márgenes de cada artículo, alguien, Thomas, había escrito notas con una letra apretada. Una nota decía: creen que han ganado, se quedaron con las tierras, pero nunca encontraron lo que importaba. Otra: la verdadera reclamación nunca se presentó, que se queden con la superficie. El pulso de Beth se aceleró, profundizó más y encontró un diario de cuero con las páginas quebradizas. La primera entrada databa de 1982. Hoy he presentado la reclamación secundaria con el apellido de soltera de mi madre. Si quieren la tierra de los Whitmore, pueden quedársela, pero lo que hay debajo pertenece a la familia Brennan y nunca sabrán dónde buscar. Hojeó las páginas de notas geológicas, bocetos y cálculos. Las palabras saltaban a la vista: dares yacimiento, vetas, gradoles, ensayo, y luego, a 3 páginas del final, un mapa dibujado a mano, toscamente pero con detalle. Mostraba el granero en el que se encontraba, con una X marcada debajo, junto a la X. 36 pies, orientación 220 grados, 22 onzas por tonelada. ¿22 onzas por tonelada de qué? Beth se levantó rápidamente con el diario agarrado en sus manos. El haz de luz de su linterna barrió el suelo del granero. Tierra, heno, vigas de soporte. Pero ahora que miraba, se dio cuenta de algo. El heno no estaba esparcido al azar, sino concentrado en una zona, como si cubriera deliberadamente algo. Se arrodilló y empezó a apartarlo. Debajo, la tierra era diferente, más oscura, removida recientemente, y cuando la rascó con las manos, notó algo sólido, madera, una trampilla. Su respiración se aceleró, quitó más tierra, más heno, hasta que pudo ver el contorno. Un cuadrado, de quizás 1 metro de lado, con asas de cuerda incrustadas en el marco. Tiró de ellas. La puerta se levantó con facilidad, demasiada facilidad, como si alguien hubiera engrasado las bisagras recientemente. Debajo había oscuridad y una escalera de madera que descendía a un espacio cuyo fondo no podía ver, y desde algún lugar allí abajo llegó un sonido que la hizo congelarse: el goteo del agua, lento, rítmico, resonando.
agua. En medio de una sequía de 6 años, en una tierra tan seca que se había agrietado, había agua debajo de este granero. Beth sacó su teléfono y llamó al despacho del abogado. Sonó 4 veces antes de que la secretaria contestara. Despacho del señor Hartman. Soy Beth Carver. Necesito saber algo sobre la propiedad de mi abuelo. Las concesiones mineras, los derechos mineros. Thomas Whitmore. ¿Había algún derecho minero asociado a la propiedad? Una pausa. Espere, por favor. Sonó música durante 90 segundos. Luego la voz de Hartman. Señora Carver, todos los derechos mineros de Whitmore fueron desestimados en 1987. La familia lo perdió todo en disputas legales con... y los derechos a nombre de otras personas. Brennan. El apellido de soltera de su madre. Silencio, esta vez más prolongado. ¿Por qué lo pregunta? Solo dígame. Oyó el ruido de papeles. Hay... sí, un derecho presentado en 1982 a nombre de Catherine Brennan sobre los derechos mineros de una parcela específica. No sobre la superficie, solo los derechos subterráneos de un área de 2 acres. Nunca se impugnó porque se detuvo. ¿Por qué? Porque nadie sabía que existía. No se presentó junto con las otras reclamaciones de Whitmore. Apellido diferente, entidad legal diferente. Y la descripción de la parcela utiliza antiguos marcadores topográficos que se detuvo de nuevo. Es hora. Carver, ¿dónde se encuentra exactamente en este momento? Beth miró la trampilla abierta, la oscuridad que había debajo, el diario que tenía en las manos con sus bocetos y notas, y esa frase, 22 onzas por tonelada. Estoy en la tierra de mi abuelo, dijo en voz baja, y creo que acabo de descubrir por qué murió arruinado defendiendo algo que todos consideraban sin valor. Oyó como Hartman inspiraba bruscamente. No baje allí sola, dijo. No hasta que verifiquemos lo que está viendo. Algunas de esas antiguas concesiones, señora Carver, me está escuchando. Pero Beth ya había colgado. Estaba mirando fijamente la escalera, la oscuridad, el sonido del goteo del agua que no debería existir. Mia apareció en la puerta del granero, recortada contra el implacable sol de Texas. «Mamá, ¿qué pasa? Te ves rara». Beth cerró el diario y miró a su hija. A los 13 años ya estaba aprendiendo que la esperanza era peligrosa. Ya practicaba esa mirada que decía que probablemente todo saldría mal de todos modos. «No pasa nada», dijo Beth, y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. «Creo que el abuelo nos dejó algo más que un granero destrozado». Afuera, el viento se intensificó, silbando a través de las grietas de las paredes. Y en algún lugar abajo, en la oscuridad que su abuelo había pasado 40 años protegiendo, el agua seguía goteando con la paciencia de la piedra, esperando revelar sus secretos. Beth no bajó inmediatamente por la escalera. Pasó 20 minutos discutiendo consigo misma mientras Mia y Ruby esperaban en el coche, con el aire acondicionado agotando la poca gasolina que quedaba. Todos sus pensamientos racionales le gritaban que descender a la oscuridad bajo un granero derruido era exactamente como moría la gente en las películas de terror. Pero al aviso de desahucio le quedaban 36 horas y el pensamiento racional era un lujo para las personas con opciones. Le envió un mensaje a Mia. «Voy al granero. Si no salgo en 15 minutos, llama al 911 y al señor Hartman». La respuesta llegó al instante. «Mamá, no». Beth guardó el teléfono en el bolsillo y empezó a bajar por la escalera. Los peldaños eran sólidos, sorprendentemente sólidos, como si alguien los hubiera reemplazado recientemente. A 4 metros de profundidad, sus botas tocaron tierra compacta. Sacó su teléfono para iluminar y se encontró en un espacio que no tenía sentido desde el punto de vista geológico. Era una cámara de unos 4,5 metros de diámetro, excavada directamente en la roca.
Las paredes mostraban marcas de herramientas, excavaciones deliberadas, y el techo estaba sostenido por vigas de madera que parecían talladas a mano, pero robustas. Y a lo largo de la pared oriental había una veta de roca que reflejaba el haz de luz de su linterna y lo devolvía en fragmentos de luz. No es roca, es un depósito mineral, una estructura cristalina incrustada en una matriz de cuarzo, siguiendo una veta que desaparecía en la oscuridad por ambos extremos. Beth la tocó con dedos temblorosos. La superficie era fría, ligeramente metálica, y cuando la raspó con sus llaves, cayó polvo plateado. Su teléfono sonó haciéndola sobresaltar tanto que se le cayó. La pantalla mostraba un número desconocido con un código de área local. Respondió: «Señora Carver, Gerald Hartman. He estado haciendo llamadas desde que hablamos. Tiene que dejar lo que esté haciendo y enviar a alguien cualificado allí inmediatamente». «Ya estoy aquí. Dios mío». Una pausa. «¿Qué ve?» Beth se lo describió. La cámara, las vigas, la veta de mineral que atravesaba el cuarzo. Le envió una foto. El silencio que siguió duró tanto que pensó que la llamada se había cortado. «Señor Hartman, estoy aquí, solo estoy...» Otra pausa. «Estoy mirando la concesión original de su abuelo de 1982. Describe un yacimiento de plata y cobre con elementos de tierras raras asociados. En aquel entonces, las tierras raras no valían mucho». «¿Y ahora?» Su voz cambió. «Señora Carver, si ese yacimiento contiene lo que creo que contiene, no estamos hablando de miles de dólares, estamos hablando de millones». La palabra flotó en el silencio subterráneo como si fuera algo físico. «Pero aquí está el problema», continuó Hartman. «Su tía Diane acaba de llamar a mi oficina hace 20 minutos para preguntar por los derechos mineros del subsuelo de la propiedad. Se ha enterado de algo». A Beth se le hizo un nudo en el estómago. «¿Cómo?» «Llamaste desde la propiedad, las torres de telefonía celular. No le costaría mucho a alguien que estuviera vigilando darse cuenta de que encontraste algo». «Nadie está vigilando». «¿Estás segura?» Beth subió rápidamente por la escalera y salió a la luz polvorienta del granero. A través de los huecos en las paredes podía ver el camino de tierra. Y allí, a unos 400 metros de distancia, había un camión estacionado, un F-150 plateado, con las ventanas tintadas, simplemente parado allí. «Hay un vehículo», dijo en voz baja. «Escucha con atención, no bajes. Coge a tus hijas y conduce hasta Austin. Haré que un topógrafo de confianza se reúna contigo en la propiedad mañana por la mañana. Necesitamos documentación oficial antes de que alguien intente impugnar tu reclamación. No puedo permitirme un topógrafo. Adelantaré el costo con cargo a la herencia. Señora Carver, lo que su abuelo protegió durante 40 años necesita protección una noche más». Beth terminó la llamada y corrió hacia el coche. «Nos vamos». «¿Ya?», preguntó Ruby con decepción. «Dijiste, ahora». Condujo hacia la ciudad, mirando por el espejo retrovisor. La camioneta plateada no la siguió, pero no podía quitarse de encima la sensación de que la observaban. Plainview estaba a 24 kilómetros. Tenía 200 habitantes y era el tipo de pueblo en el que todo el mundo conocía los asuntos de los demás. Beth encontró un motel llamado Stardust, que anunciaba televisión en color y HBO, como si todavía estuviéramos en 1985. $43 la noche. Pagó en efectivo 2 noches, lo que redujo su cuenta a $314. La habitación olía a cigarrillos y lejía, pero tenía 2 camas y una cerradura que funcionaba. Ruby se durmió inmediatamente. Mia se sentó en la otra cama, con los brazos cruzados. «¿Vas a decirme qué está pasando?» Beth se sentó a su lado. «El abuelo nos dejó algo valioso.
Aún no sé exactamente qué, pero ya hay gente interesada. La tía que era mala contigo, ella y probablemente otros. Mia tiró de un hilo de la colcha. ¿Es suficiente para arreglar las cosas? Creo que sí. Quizás. ¿No estás segura? No. Beth tomó la mano de su hija. Pero es la primera vez en 2 años que tengo algo que me da esperanza en lugar de otra factura más. Esa noche, Beth no pudo dormir. No dejaba de pensar en la cámara, en la veta mineral, en su abuelo, que había pasado décadas protegiendo algo que nadie más creía que existiera. Hacia las 2 de la madrugada, volvió a abrir su diario y encontró una entrada de 1995. Hoy se han llevado la superficie. Diane los vio colocar los carteles de la subasta y no dijo nada. Cree que estoy loca por proteger la tierra mientras la familia se desmorona. Quizá lo esté, pero hay cosas más importantes que hacer las paces con gente que solo valora lo que puede vender de inmediato. La tierra cumple sus promesas durante más tiempo que las personas. Beth cerró el diario y miró a sus hijas durmiendo en el motel barato. Thomas Whitmore había muerto solo, alejado de su familia, defendiendo algo que todos consideraban sin valor. Ella no cometería los mismos errores, pero tampoco renunciaría a lo que él había protegido. La mañana llegó con un golpe en la puerta a las 6 de la mañana. Beth abrió la puerta y se encontró con una mujer de unos 60 años, con el rostro curtido y los ojos penetrantes, que llevaba una chaqueta cortavientos de la Universidad de Texas en Austin y una bolsa con equipo de campo. Beth Carver, soy la doctora Patricia Reeves. Gerald Hartman me pidió que viniera a conocerla. Le tendió una mano callosa. Soy geóloga. Estoy jubilada, pero le debo un favor a Gerald. Además, tengo mucha curiosidad por saber lo que ha encontrado. Regresaron a la propiedad en caravana. La doctora Reeves en su viejo jeep y Beth detrás. La camioneta plateada había desaparecido, pero había huellas de neumáticos recientes que conducían directamente al granero. «Alguien ha estado aquí», dijo Beth al salir del coche. La doctora Reeves se arrodilló y examinó las huellas. Son recientes, de las últimas horas. Se levantó y miró el granero con una expresión que Beth no supo interpretar. Antes de bajar, tengo que decirte algo. Conocía a tu abuelo. Beth se quedó paralizada. ¿De verdad? Hace 30 años era una estudiante de posgrado que trabajaba en la cartografía de acuíferos en esta región. Thomas Whitmore se puso en contacto con la universidad, afirmando que había encontrado una fuente artesiana en su propiedad. Todos se rieron de él, ya que toda la zona es un acuífero agotado, completamente seco. Pero yo fui a echar un vistazo porque era joven y no sabía nada. Sonrió levemente. Tenía razón. No solo tenía razón, sino que había encontrado algo que no debería existir. Un acuífero aislado y presurizado, probablemente alimentado por una falla que transportaba agua desde fuentes profundas. Y incrustados en la roca que lo rodeaba, depósitos que me hicieron temblar las manos cuando los analicé. ¿Qué tipo de depósitos? Plata, cobre y trazas de lantano y neodimio. Elementos de tierras raras. En aquel momento no valían nada, pero tu abuelo sabía que algún día lo harían. Le ayudé a presentar la solicitud a nombre de su madre para protegerla de los acreedores que acechaban sus otras propiedades. Miró directamente a Beth. Me hizo prometerle algo. Si alguien de su familia venía a preguntar, debía ayudarles, pero solo si se tomaban en serio protegerla, no solo venderla. Lo digo en serio, la doctora Reeves la estudió durante un largo momento. Entonces veamos lo que has heredado. Bajaron juntas a la cámara. La doctora Reeves se movía con la confianza de alguien que había pasado toda su vida bajo tierra. Sacó sus instrumentos, un contador Geiger, un espectrómetro, bolsas para muestras. Durante 20 minutos trabajó en silencio, tomando medidas, recogiendo muestras y fotografiando la veta desde múltiples ángulos. Finalmente, se sentó sobre sus talones. Es real.
mejor de lo que sugería el estudio original de Thomas. La concentración de tierras raras es excepcionalmente alta y la beta se extiende. Sacó una unidad de radar de penetración en el suelo y estudió la pantalla. Dios mío, se extiende al menos 25 metros en ambas direcciones. Esto no es un yacimiento, es una beta madre. ¿Cuánto vale? A los precios actuales del mercado, una estimación conservadora, suponiendo una extracción adecuada. La doctora Reeves la miró. Entre 8 y 12 millones de dólares. La cifra no parecía real. Beth se sentó con fuerza en el suelo de tierra compacta. Pero hay algo más importante, continuó la doctora Reeves. El agua, la fuente artesiana que encontró tu abuelo, sigue fluyendo. Puedo oírla detrás de esta pared. En una región que se enfrenta a la peor sequía de su historia, tienes millones de litros de agua dulce a presión. El yacimiento mineral es valioso, pero esa agua, ella negó con la cabeza, no tiene precio. Subieron de nuevo a la luz de la mañana, que parecía demasiado brillante. El teléfono de Beth tenía 6 llamadas perdidas, todas del mismo número. Diane. Como si la hubieran llamado, un SUV Mercedes apareció en el camino de tierra, avanzando rápidamente. Se detuvo junto al granero y Diane salió, seguida de 2 hombres vestidos con ropa informal de negocios. Elizabeth. La sonrisa de Diane era afilada. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre llegar a un acuerdo razonable antes de que esto se complique, señaló a los hombres. Estos son Stephen Marsh y David Chen, de Apex Resource Development. Están dispuestos a hacerte una oferta por los derechos mineros. La doctora Reeves dio un paso adelante. ¿Y ustedes son? Familia. La propiedad debería haber ido a parar a la familia que realmente se preocupaba por Thomas. ¿Se refiere a la familia que acudió a su funeral? La voz de la doctora Reeves era suave. Yo estuve allí. Fue un funeral pequeño. No los vi. La sonrisa de Diane se desvaneció. ¿Quién es usted? La doctora Patricia Reeves, geóloga consultora. Y antes de que diga nada más, debe saber que los derechos mineros de esta propiedad se separaron legalmente de los derechos de superficie en 1982 y se registraron bajo una entidad diferente. La señora Carver es propietaria de ambos. Su padre se aseguró de ello. Uno de los empresarios carraspeó. Estamos dispuestos a ofrecer $250,000 por un contrato de extracción de 70 años. Beth miró a la doctora Reeves, quien levantó una ceja que lo decía todo. No, dijo Beth. No, Diane se rió. Te desalojaron hace 3 días, no seas tonta. No estoy siendo estúpida, estoy siendo como era mi abuelo, paciente. Murió arruinado, murió protegiendo algo que valía $8 millones. Beth lo dijo en voz baja, pero la cifra flotó en el aire caliente como un trueno. Gracias por la oferta, pero no me interesa vender. El rostro de Diane pasó por varios colores. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Esto requiere capital, experiencia, protección legal. Por eso he contratado al Dr. Reeves como consultor, y el señor Hartman está elaborando un plan de gestión de recursos. Beth se lo estaba inventando sobre la marcha, pero las palabras le parecían adecuadas. Esta propiedad se queda en la familia, la verdadera familia, la que eligió el abuelo. Stephen Marsh sacó una tarjeta de presentación. Cuando estés lista para ser realista, llámame. Beth no la tomó. Se alejaron en una nube de polvo. Cuando el sonido del motor se desvaneció, Beth se dio cuenta de que le temblaban las manos. Eso fue muy valiente o muy estúpido, dijo el Dr. Reeves. Ya no estoy segura de que haya diferencia. Esa tarde, la doctora Reeves hizo algunas llamadas. Al anochecer, habían llegado 3 personas más.
una ingeniera de recursos hídricos de San Antonio, un especialista en elementos de tierras raras de Houston y un abogado especializado en derechos mineros. Bajaron a la cámara uno por uno y todos salieron con cara de asombro. La ingeniera hidráulica, una joven llamada Carmen Vázquez, estaba prácticamente vibrando de emoción. Este acuífero está bajo presión natural, se podría explotar sin bombas, y el caudal, le mostró los cálculos a Beth, podría abastecer de agua a todo el condado si quisiera. Creía que el condado tenía agua. La están racionando. Las granjas están quebrando. Esta sequía está matando a Plainview. Carmen la miró con seriedad. Lo que tiene no solo es valioso, es un salvavidas. Esa noche, Beth pagó para que se desestimara el desalojo. $314 se convirtieron en menos $13,600, y estos se convirtieron en 400 cuando el Dr. Reeves le adelantó $5,000 de sus futuros honorarios como consultor. El abogado creó una sociedad de responsabilidad limitada. El ingeniero presentó los permisos preliminares de derechos de agua. Y Beth llamó a su casero en Phoenix. «Necesito una semana más», le dijo. «Pagaré el doble del alquiler y todos los recargos por demora». «Beth, el alguacil». «Una semana, por favor». Una larga pausa. «Tienes una semana. Después me quedaré con el depósito». Colgó y miró a Mia y Ruby, que habían estado escuchando desde la puerta de la habitación del motel. «¿Vamos a estar bien?», preguntó Ruby. Por primera vez en 2 años, Beth respondió con sinceridad. «Sí, pero esa noche notó algo que le hizo encogerse el estómago. Aparcada frente al motel Stardust, apenas visible en la oscuridad, estaba la F-150 plateada, simplemente allí parada, observando. La camioneta plateada la siguió durante 3 días. No de forma evidente, se mantenía atrás, cambiaba de posición, a veces desaparecía durante horas. Pero Beth la vio en el estacionamiento de Walmart cuando fue a comprar provisiones. Fuera de la oficina del secretario del condado, cuando presentó los documentos para los derechos de agua. Parada en la gasolinera, cuando llenó el tanque. A la 4ª mañana dejó de fingir que no se daba cuenta. La doctora Reeves estaba en la propiedad con Carmen Vázquez, instalando equipos de monitoreo alrededor del granero. Beth la llevó aparte. «Alguien nos está observando». «Lo sé». La doctora Reeves no levantó la vista de su tableta. Una F-150 plateada, con vidrios polarizados, registrada a nombre de una empresa ficticia de Houston. David Chen, uno de los hombres que acompañaba a tu tía, figura como director. Están siguiendo a mis hijos. Están documentando. Probablemente estén preparando un caso para demostrar que eres incompetente para administrar los recursos. La doctora Reeves finalmente levantó la vista. Por eso es importante lo que hagamos a continuación. Carmen se acercó, secándose el sudor de la frente. La temperatura había alcanzado los 40 degrees Celsius a las 9 de la mañana. La presión del acuífero es extraordinaria. Nunca había visto nada igual. Tu abuelo debía de saber lo que tenía. Esto no es solo agua, es un milagro geológico. ¿Podemos utilizarlo?, preguntó Beth. ¿Usarla? Podrías llevarla por tuberías a todas las granjas del condado y apenas se notaría en el caudal. Carmen sacó un mapa en su teléfono. «Mira, la granja Hutchison, a 5 kilómetros al este, está a punto de perderlo todo porque su pozo se ha secado. La lechería de la familia Morales, a 8 kilómetros al norte, tiene que traer agua en camiones. Toda la región se está muriendo de sed mientras tú estás sentado sobre un océano». Beth miró el granero, la cámara subterránea donde el agua había estado fluyendo en la oscuridad durante milenios, esperando. «¿Y si lo compartiéramos?». El doctor Reeves arqueó una ceja. «Explíquese. ¿Y si no vendiéramos el agua ni los minerales? ¿Y si usáramos el agua para ayudar a las granjas y los minerales para financiar, no sé, algo que importe?».
Estarías renunciando a millones, dijo el doctor Reeves con cautela. No, estaría haciendo lo que hizo mi abuelo, proteger algo para las personas que lo necesitarán después de que yo me haya ido. Beth se sorprendió a sí misma con la certeza de su voz. Podría haber vendido esto en los años 80. En cambio, murió arruinado. Había una razón. Carmen asintió lentamente. Si proporcionaras agua a las granjas locales, aunque fuera a precio de coste, salvarías a toda esta comunidad agrícola. El impacto económico sería... Sacó unos cálculos. Revivirías todo el condado. Esa tarde, Beth condujo hasta la granja Hutchison. James Hutchison tenía 63 años. Era granjero de tercera generación y veía cómo su tierra se agrietaba y moría. La recibió junto a la cerca con la mirada recelosa de un hombre que había escuchado demasiadas promesas. «Señor Hutchison, soy Beth Carver. He heredado la propiedad de Whitmore. Sé quién es usted. Conocí a su abuelo». Su voz era cautelosa. «He oído que ha encontrado algo ahí fuera. Encontré agua, mucha agua, y me gustaría compartirla». Él la miró fijamente. «¿Compartirla? Mi ingeniero dice que podemos tender una tubería desde mi propiedad hasta la suya. Usted pagaría los materiales y la instalación, pero el agua en sí sería gratuita. Bueno, no gratuita, pagaría lo que me cuesta mantener el sistema. Quizá $1 por cada 1000 galones. La cifra le dejó sin palabras. El agua industrial cuesta $40 por cada 1000 galones en este momento. Lo sé. ¿Por qué harías eso? Beth pensó en el diario de su abuelo, en 40 años protegiendo algo que todos consideraban sin valor. Porque para eso sirve el agua. No para hacerme rica, sino para mantener vivo este lugar. La noticia se difundió rápidamente. Al atardecer, habían llamado otros 5 granjeros. A la mañana siguiente, Carmen estaba trazando el recorrido de las tuberías y Beth se reunía con un contratista para hablar de los costos de instalación. La inversión sería de $70,000, dinero que no tenía, pero que podía pedir prestado a cambio del yacimiento mineral. El doctor Reeves la llevó aparte. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás comprometiendo tu capital antes de asegurar los derechos de extracción mineral. Si alguien impugna tu reclamación, que lo impugnen. El agua es más importante. Esa noche, Beth estaba de vuelta en la habitación del motel cuando Mia le hizo la pregunta que había estado evitando. «Mamá, ¿por qué murió el abuelo arruinado si tenía todo esto?» Beth se sentó en la cama y sacó el diario de Thomas. Lo había estado leyendo por partes y ahora encontró la entrada que estaba buscando. Estaba fechada en noviembre de 1998. Diane vino hoy con abogados. Dijo que era egoísta por aferrarme a unas tierras sin valor mientras la familia pasaba apuros. Ella no lo entiende. Hay cosas que no tienen que ver con el dinero. El acuífero no es mío para venderlo. Pertenece al futuro. Los minerales no son míos para extraerlos y obtener dinero rápido. Son un seguro para quien venga después, alguien que entienda que la riqueza no es tenerlo todo, sino tener lo suficiente y saber lo que significa tener lo suficiente. Beth se lo leyó en voz alta a sus hijas. Cuando terminó, Ruby dijo en voz baja: «Te estaba esperando. Quizá, o quizás solo estaba haciendo lo que creía que era correcto». A la mañana siguiente llegó una carta certificada. Beth la firmó en la recepción del motel, sabiendo ya lo que diría. Tenía razón. Apex Resource Development, en nombre de las partes interesadas, impugna por la presente la reclamación de derechos mineros presentada por Catherine Brennan en 1982, alegando una metodología de estudio inadecuada, la falta de mantenimiento de un desarrollo activo y la dudosa legitimidad de la entidad solicitante. La carta tenía 3 páginas.
En resumen, estaban demandando para anular la reclamación de su abuelo y forzar la subasta pública de los derechos mineros. Beth llamó a Hartman. Están actuando con rapidez. Tienen que hacerlo. Cada día que desarrollas el sistema de agua, creas valor para la comunidad. Es más difícil desplazarte cuando estás beneficiando activamente al condado. Hizo una pausa. Pero Beth, este tipo de litigios son caros. Apex tiene mucho dinero. Alargarán el proceso y te obligarán a gastar dinero en abogados hasta que ya no puedas permitirte seguir luchando. ¿Y qué hago? Documenta todo. Demuestra que estás desarrollando activamente. Y encuentra la manera de hacerte indispensable para esta comunidad, porque la opinión pública es importante en estos casos. Beth colgó y miró los planos de la tubería que Carmen había dibujado. $70,000 para llevar agua a 5 granjas. Dinero que no tenía, prestado contra un activo que alguien estaba tratando activamente de quitarle. De todos modos, llamó al contratista. ¿Cuándo puedes empezar? En 2 días, si tienes el depósito. 20,000 por adelantado. Beth miró su cuenta bancaria. $17,000, el anticipo del préstamo del Dr. Reeves, más lo que había ahorrado con la venta de su coche en Phoenix. Gastarlo significaba comprometer todo en una propiedad que podría perder. Lo tendré mañana. El contratista comenzó las obras el martes. El miércoles, los abogados de Apex presentaron una orden judicial para intentar detener todo el desarrollo mientras se resolvía el litigio. El jueves, Carmen había respondido con permisos que demostraban que el sistema de agua era una mejora de la infraestructura, no una extracción de minerales, y por lo tanto no estaba cubierto por la orden judicial. El viernes, 6 granjeros estaban ayudando a cavar zanjas a mano porque el contratista no podía satisfacer la demanda. Todo el mundo quería ahora el sistema de agua. Y fue entonces cuando Beth descubrió algo sobre sí misma que había olvidado. Se le daba bien esto. No se trataba de las maniobras legales ni de la geología, sino de la parte en la que se tomaba algo roto y se convertía en algo que funcionaba. Lo había hecho en la cafetería, convirtiendo una cocina deficiente en el turno más eficiente del restaurante. Lo había hecho con sus hijas, construyendo una vida a partir de los escombros que dejó Marcus. Simplemente nunca antes había tenido los recursos para construir. Ahora tenía un acuífero, un yacimiento mineral y toda una comunidad que de repente necesitaba que tuviera éxito. La tubería llegó a la granja Hutchison un domingo. James Hutchison estaba allí cuando abrieron la válvula. El agua, clara, fría y a presión, salió disparada de la tubería y entró en su sistema de riego. Se quedó allí de pie, observando cómo fluía, y Beth vio que le temblaban los hombros. Cuando se dio la vuelta, las lágrimas corrían por su rostro curtido. «Llevo 30 años cultivando esta tierra», dijo en voz baja. «Había aceptado que se había acabado, que yo sería la generación que la perdería». Miró a Beth. «Tu abuelo intentó decírnoslo. Hace 30 años dijo que había agua bajo esa propiedad. Nadie le creyó. Pensamos que estaba loco». «Probablemente lo estaba», dijo Beth, «pero también tenía razón». El lunes, la noticia apareció en el periódico local. El heredero de Whitmore lleva agua a un condado azotado por la sequía. El martes, apareció en el Austin American Statesman. El miércoles, un productor de una cadena de noticias de San Antonio llamó para hacer un reportaje. Y el jueves, Diane se presentó en la propiedad con 2 abogados y un inspector del condado. «Esta es una construcción ilegal», anunció señalando la tubería. «No hay estudio de impacto ambiental, no hay audiencia de asignación de derechos de agua, no hay... Todo está presentado y aprobado», dijo Beth con calma. «Carmen, muéstrales los permisos». Carmen entregó una carpeta de 7 centímetros de grosor. El inspector la tomó, la hojeó y asintió. «Todo está en orden».
Diane se sonrojó. Estás destruyendo el legado de mi padre. Esa agua, esos minerales, pertenecen a la familia, pertenecen a quien esté dispuesto a protegerlos, dijo Beth. El abuelo me eligió a mí porque yo lo haría. Tú estás aquí porque hueles el dinero. Tú, santurrona. Diane se contuvo. Voy a presentar una moción de emergencia para congelar todo el desarrollo hasta que se resuelva este caso judicial. No tendrás acceso a la propiedad ni al acuífero hasta... ¿Hasta cuándo?, intervino Carmen. Hasta que Apex Resource Development pueda intervenir y comprar los derechos mineros por unos centavos. Sabemos que ha estado asesorándolos, señora Chen. Su acuerdo de confidencialidad expiró el mes pasado y no presentaron la renovación. Es de dominio público. Diane palideció. Uno de sus abogados carraspeó. Señora Chen, deberíamos discutir esto en privado. Se marcharon en una caravana de coches caros, levantando una nube de polvo que se posó lentamente en el calor. El doctor Reeves se acercó a Beth, que los veía alejarse. Acabas de hacerte una enemiga poderosa. Ya tenía uno. Solo le he hecho darse cuenta de que sé lo que hago. Beth miró el granero, a los trabajadores que colocaban las tuberías, a los granjeros que habían acudido a ayudar sin que se lo pidieran. No se trata de luchar contra Diane o Apex. Se trata de construir algo que importa más que quién gane en los tribunales. Esa noche, la camioneta plateada volvió a aparcarse frente al motel. Pero esta vez, cuando Beth miró por la ventana, se dio cuenta de algo. La camioneta tenía compañía. Otros 3 vehículos, camionetas agrícolas destartaladas, estacionadas en un círculo alrededor de ella. James Hutchison estaba apoyado en una de ellas, con los brazos cruzados, mirando fijamente la camioneta plateada. Otros 2 granjeros que ella reconoció lo flanqueaban. Nadie amenazaba a nadie. Simplemente estaban presentes, dejando claro que Beth ya no estaba sola. Su teléfono vibró. Un mensaje de Hartman. Apex acaba de presentar una moción para obtener la posesión inmediata en espera de una resolución legal. La audiencia es el lunes a las 9 de la mañana. Van a intentar quedarse con la propiedad. Beth miró a sus hijas dormidas en las camas del motel, a los mapas del oleoducto sobre la mesa, a los granjeros de fuera protegiendo a alguien a quien conocían desde hacía 2 semanas, porque ella había hecho lo mismo que su abuelo, elegir a las personas por encima de las ganancias. Ella respondió con un mensaje: que lo intenten. Si te interesa ver cómo Beth protege lo que su abuelo defendió durante toda su vida, no te pierdas lo que sucede a continuación, porque el lunes por la mañana todo va a cambiar. El juzgado del condado de Plainview se construyó en 1923, todo de piedra caliza y techos de hojalata, con ventiladores de techo que no servían de nada contra el calor de agosto. A las 8:30 de la mañana del lunes, todos los asientos de la sala B estaban ocupados. Beth se sentó en la mesa de la defensa con Hartman y una segunda abogada que él había traído, María Santos, especializada en derechos sobre la tierra y con fama de poner nerviosos a los abogados corporativos. Detrás de ellos, la galería estaba llena de granjeros con camisas de trabajo aún polvorientas por las tareas matutinas. James Hutchison, Carmen Vázquez, el doctor Reeves, otras 2 docenas que habían llegado en coche antes del amanecer. Al otro lado del pasillo, Apex Resource Development había traído a 3 abogados con trajes que costaban más que el coche de Beth. Diane se sentó con ellos, perfectamente serena, sin mirar a Beth ni una sola vez. La jueza Catherine Morrison entró a las 9 en punto. 70 años, cabello gris peinado hacia atrás, gafas de lectura con cadena. Llevaba 30 años en el estrado y tenía fama de no tolerar tonterías de nadie. Esta es una moción de emergencia para la posesión pendiente de litigio, dijo, acomodándose en su silla.
Apex Resource Development afirma que el desarrollo en curso en la propiedad en disputa está causando un daño irreparable y solicita una orden judicial inmediata. La señora Carver se opone. Señor Fletcher, usted presentó esta moción, sea breve. El abogado principal de Apex se puso de pie. Richard Fletcher, de unos 50 y tantos años, con la confianza de alguien acostumbrado a ganar. Su señoría, el demandado está llevando a cabo una extracción minera y un desvío de agua no autorizados en una propiedad cuya titularidad es objeto de disputa. Cada día de retraso causa un daño permanente a los recursos que, en última instancia, pueden pertenecer a nuestro cliente. ¿Extracción de minerales?, preguntó el juez Morrison mientras miraba el expediente. Señora Santos, ¿su cliente está realizando actividades mineras? María se puso de pie. No, su señoría. La señora Carver está desarrollando infraestructura hídrica. El yacimiento mineral permanece intacto y todos los permisos de derechos de agua se presentaron debidamente ante el condado. Entonces, ¿cuál es la urgencia? Fletcher sacó unas fotografías. Estas muestran una construcción a escala industrial en el lugar, tuberías, estaciones de bombeo, excavaciones en curso. No se trata de un simple uso del agua, sino de una infraestructura diseñada para explotar comercialmente un acuífero cuyos derechos están siendo objeto de un litigio. El juez Morrison examinó las fotos. Señora Santos, su señoría, esas tuberías están proporcionando alivio a las granjas locales afectadas por la sequía a precio de coste. La señora Carver no está obteniendo beneficios, está ayudando a una comunidad en crisis. La verdadera preocupación de Apex no es el daño medioambiental. Es que mi cliente está creando un valor comunitario que hace que sea más difícil desplazarla. Fletcher esbozó una sonrisa forzada. Las motivaciones de la demandada son irrelevantes. La ley es clara. Cuando se disputan los derechos mineros, ninguna de las partes puede desarrollar la propiedad de forma que afecte a los recursos subterráneos. El sistema de agua no afecta al yacimiento mineral, replicó María. Se encuentran en formaciones geológicas diferentes. Contamos con el testimonio de expertos, de la doctora Patricia Reeves, que mantiene una relación personal con la familia de la acusada desde hace décadas. Fletcher dejó caer una carpeta sobre la mesa. La doctora Reeves ayudó a Thomas Whitmore a presentar la demanda original con una identidad falsa para ocultar activos a los acreedores. Su testimonio está comprometido. Beth sintió cómo la doctora Reeves se tensaba detrás de ella, pero María no se inmutó. El señor Fletcher está confundiendo la protección legal de los activos con el fraude. Catherine Brennan era el apellido de soltera de la madre de Thomas Whitmore, debidamente registrado en el estado. La demanda era legítima entonces y sigue siéndolo ahora. Lo que está comprometida es la posición de Apex, porque saben que si esto llega a juicio perderán. El juez Morrison levantó la mano. Señor Fletcher, explíqueme por qué su cliente tiene aquí presencia. La señora Carver es propietaria de la superficie y de los derechos del subsuelo gracias a la reclamación de su abuelo. ¿Cuál es el interés de Apex? Representamos a la señora Diane Whitmore Chen, que debería haber heredado la propiedad como pariente más cercano. El abuelo del demandado era mentalmente incompetente cuando presentó la reclamación en 1982 y cuando redactó su testamento. Solicitamos la anulación de ambos documentos. Beth apretó los puños bajo la mesa. El juez Morrison la miró por encima de sus anteojos. ¿Tienen pruebas médicas de su incompetencia? Tenemos testimonios de familiares sobre su comportamiento errático, su paranoia y su obsesión por documentar sus delirios sobre recursos ocultos. Delirios, dijo el juez con tono seco.
Señora Santos, supongo que tiene una respuesta. Tenemos estudios geológicos que demuestran que esos delirios eran ciertos. Thomas Whitmore identificó correctamente un acuífero artesiano y un yacimiento de minerales raros valorado en millones. La única incompetencia aquí es la de la familia que se burló de él por proteger lo que ellos, por su miopía, no supieron valorar. Fletcher apretó la mandíbula. «Su señoría...» «No he terminado», dijo María con calma. «También tenemos documentación que demuestra que la señora Chen ha estado asesorando a Apex Resource Development durante 6 meses, mientras afirmaba públicamente que solo quería proteger el legado de su padre. En realidad, les ha estado ayudando a prepararse para apropiarse de la propiedad con fines de extracción comercial. Su interés no es familiar, sino económico». Diane se levantó. «Eso es mentira». «Señora Chen, siéntese», dijo el juez Morrison con severidad. «Señor Fletcher, ¿su cliente es consultor de Apex?» Fletcher dudó lo justo. «La señora Chen ha proporcionado información sobre el contexto histórico de la propiedad. ¿A cambio de una remuneración?» «Los acuerdos de consultoría son confidenciales. No cuando crean un conflicto de intereses en un procedimiento judicial». El juez Morrison se volvió hacia María. «¿Tiene pruebas?» María entregó unos documentos al alguacil. Contrato de consultoría, firmado 4 meses antes de que se presentara esta demanda. La señora Chen recibe el 10% de cualquier adquisición exitosa de derechos mineros. No está protegiendo el legado familiar, está protegiendo su salario. La sala del tribunal estalló. El mazo del juez Morrison resonó como un trueno. «¡Orden!». Diane se había quedado pálida. Fletcher barajaba los papeles, de repente menos seguro de sí mismo. «Su señoría», continuó María, «también tenemos esto». Entregó otro documento. Datos sobre el consumo de agua de las últimas 2 semanas. El sistema de la señora Carver ya ha proporcionado más de 2 millones de galones a las granjas locales. Eso no es explotación comercial, es servicio a la comunidad. Y estas granjas han presentado declaraciones juradas sobre el impacto económico. La jueza Morrison leyó en silencio. Cuando levantó la vista, su expresión era indescifrable. «Señor Fletcher, este es mi problema. Su cliente alega daños de emergencia, pero yo veo pruebas de ayuda de emergencia. Su cliente alega que la demandada está explotando comercialmente los recursos, pero ella está proporcionando agua a precio de coste durante la peor sequía de la historia del condado. Y la testigo estrella de su cliente, que alega tener solo intereses familiares, resulta tener intereses económicos en despojar a su propia sobrina». Cerró la carpeta. «Eso no pinta bien». Fletcher lo intentó una vez más. «Su señoría, independientemente de la motivación, la ley exige que la propiedad en disputa permanezca sin desarrollar hasta...». «La ley exige que sopese los daños», interrumpió la jueza Morrison. «¿Cuál es el daño si la señora Carver sigue operando su sistema de agua? Se construyen algunas tuberías que podrían tener que retirarse más adelante. ¿Qué daño hay en cerrarlo? Las granjas quiebran, las familias pierden su medio de vida, una comunidad muere de sed mientras los abogados discuten». Se recostó en su asiento. «Es fácil sopesar los daños, su señoría». Moción denegada. El sistema de abastecimiento de agua seguirá funcionando hasta que se celebre el juicio completo. Sin embargo, miró a Beth, señora Carver no tocará el yacimiento mineral. No se realizarán excavaciones más allá de las necesarias para la infraestructura hídrica. Si descubro que ha extraído tan solo una piedrecita de mineral raro, revocaré esta decisión tan rápido que le dará un latigazo cervical. ¿Queda claro? Sí, su señoría. Bien, el juicio completo se fijará para... Consultó su calendario. El 15 de octubre.
Eso les da tiempo a ambas partes para preparar los casos adecuadamente, en lugar de hacerme perder el tiempo con mociones de emergencia que huelen a apropiación de tierras. Se levanta la sesión. El mazo volvió a caer. Beth se quedó muy quieta, sin acabar de creer que todo hubiera terminado. María le tocó el hombro. Respira. Detrás de ellas, la galería estalló en una celebración silenciosa. El rostro curtido de James Hutchison se iluminó con una amplia sonrisa. Carmen ya estaba enviando un mensaje de texto a alguien. El doctor Reeves se limitó a asentir, satisfecho. Fletcher y su equipo recogían rápidamente sin mirar a nadie. Pero Diane se quedó de pie junto a la mesa de los demandantes, mirando a Beth con algo que podría haber sido furia o podría haber sido dolor. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Beth pensó en decir algo mordaz, algo que le hiciera daño, como le habían dolido las palabras de Diane en el bufete, sobre una mujer tan desesperada por dinero que vendería el legado de su propio padre, sobre la codicia disfrazada de preocupación familiar, pero no lo hizo. «Siento que el abuelo no te dejara la tierra», dijo Beth en voz baja, «pero no me la dejó a mí porque me la mereciera. Me la dejó porque sabía que haría exactamente lo que estás viendo que hago. La protegería». El rostro de Diane se descompuso. Por un segundo pareció vieja y perdida. Luego se dio la vuelta y salió rápidamente, con los tacones resonando sobre el mármol. Fuera del juzgado, el calor de la mañana golpeaba como una pared. Se había reunido un grupo de periodistas, se había corrido la voz sobre el sistema de agua y ahora querían la historia. Beth se paró en los escalones con María y Harman a sus lados, con las cámaras apuntando a su rostro. «Señora Carver, ¿es cierto que está proporcionando agua gratis a las granjas afectadas por la sequía?» «No es gratis, es a precio de costo, alrededor de $1 por cada 1000 galones. ¿Por qué no la vende a precio de mercado?» Beth pensó en cómo responder. Pensó en su abuelo, que murió en la ruina. Pensó en elegir a las personas por encima de las ganancias. Pensó en construir algo que importara. «Porque el agua no es mía para venderla», dijo finalmente. «Ha estado bajo esta tierra durante miles de años. Solo me aseguro de que llegue a donde se necesita». «¿Y qué hay del yacimiento mineral? Los informes dicen que vale millones». «Eso lo decidirán los tribunales. Ahora mismo me centro en asegurarme de que las familias no pierdan sus granjas». Un reportero del periódico de Austin se adelantó. «Su tía afirma que está aprovechándose de la enfermedad mental de su abuelo. ¿Qué tiene que decir al respecto?» «Mi abuelo era el hombre más cuerdo que he conocido. Veía valor donde todos los demás veían suciedad. Protegió algo durante 40 años porque creía en el futuro. Yo solo intento estar a la altura». Las preguntas continuaron durante otros 10 minutos. Cuando por fin se dispersaron, Beth encontró a James Hutchison esperando junto a su camioneta. «Ha sido impresionante», dijo. «Verte ahí de pie, hablando del agua como si nos perteneciera a todos». Se aclaró la garganta. «Tu abuelo intentó hablarnos del acuífero en los 90. Dijo que había suficiente agua bajo sus tierras para salvar todas las granjas del condado. Nos reímos de él, le llamamos loco». Miró al suelo. «Yo me reí de él». «Él te perdonó», dijo Beth. «De lo contrario, el agua no estaría fluyendo hacia tu granja en este momento». James asintió lentamente. «¿Qué necesitas? ¿Dinero para el juicio? ¿Testimonios?» «Probablemente ambas cosas, pero ahora mismo solo necesito mantener el sistema en funcionamiento». «Lo tendrás». Le estrechó la mano con firmeza. «Todo lo que necesites». Esa noche, Beth se sentó en la habitación del motel con Mia y Ruby y les mostró la noticia en su teléfono. El titular decía: «La nieta cumple el sueño de un hombre fallecido. Lleva agua a un condado moribundo». «¿Se ha acabado?», preguntó Ruby.
La parte de emergencia sí, pero el juicio real es en octubre. ¿Vamos a perder? Beth miró a sus hijas. 2 meses atrás se enfrentaban al desahucio con $17 entre las tres y la indigencia. Ahora defendían un acuífero valorado en millones, con el apoyo de una comunidad que había pasado de ser desconocida a convertirse en familia en 3 semanas. No, respondió. No vamos a perder, porque no luchamos por dinero. Luchamos por algo que el abuelo pasó toda su vida protegiendo. Y esa es una lucha que vale la pena terminar. Afuera, la noche de agosto era tranquila y calurosa, pero en algún lugar bajo la tierra agrietada de Texas, el agua fluía fría e incesante a través de la oscuridad, como lo había hecho durante milenios, esperando a alguien que comprendiera que la mayor riqueza no es tenerlo todo, sino saber que vale la pena proteger y tener el valor de defenderlo. Si esta historia te ha enganchado y quieres ver cómo la lucha de Beth transforma no solo su vida, sino toda una comunidad, no te pierdas el capítulo final, porque lo que sucede a continuación te mostrará por qué algunas herencias se miden en vidas cambiadas, no en dólares ganados. El 15 de octubre llegó con una fresca mañana otoñal que hacía olvidar que Texas acababa de sobrevivir al verano más caluroso jamás registrado. Beth estaba frente al juzgado con un vestido que había comprado específicamente para ese día, no caro, pero limpio y profesional, el tipo de vestido que se pone una persona cuando deja de disculparse por existir. Dentro, la sala B del tribunal estaba de nuevo abarrotada, pero esta vez la energía era diferente, había confianza. 3 meses de agua fluyendo hacia las granjas, 3 meses de documentación, 3 meses de una comunidad volviendo a la vida. El juez Morrison no perdió tiempo. He revisado todas las presentaciones, los estudios geológicos del Dr. Reeves, los datos sobre el uso del agua, los estudios de impacto económico y unas 40 declaraciones juradas de residentes locales. Miró a Fletcher. Señor Fletcher, el caso de su cliente se basa en la afirmación de que Thomas Whitmore era mentalmente incompetente cuando presentó la reclamación de derechos mineros en 1982. No he visto ninguna prueba médica que lo respalde. Lo que he visto es evidencia de que era la única persona lo suficientemente inteligente como para reconocer lo que tenía. Fletcher empezó a objetar, pero ella levantó una mano. La reclamación de derechos mineros presentada por Catherine Brennan es legalmente válida. La señora Carver es la heredera legítima. El sistema de agua que ha desarrollado demuestra una gestión responsable, no una explotación. Este tribunal no encuentra motivos para anular la herencia o transferir los derechos a Apex Resource Development. Golpeó el martillo. Caso desestimado. La sala estalló. Beth sintió que le fallaban las piernas. María la agarró del brazo, sonriendo. Detrás de ellas, los granjeros se daban la mano, alguien lloraba y James Hutchison soltó un grito que hizo que el alguacil lo mirara con severidad. Afuera, los periodistas se agolparon inmediatamente. Beth respondió preguntas durante 20 minutos, pero lo que recordó más tarde fue el momento en que vio a Diane de pie junto a un coche de alquiler, observando desde la distancia. Sus miradas se cruzaron al otro lado del estacionamiento. Diane ya no parecía enfadada, parecía cansada, vacía. Beth se acercó lentamente. «No estoy aquí para regodearme», dijo en voz baja. Diane se rió, pero no había humor en ello. «¿Por qué no? Tú ganaste. Yo lo perdí todo. Mis honorarios como consultora, mi credibilidad y probablemente mi matrimonio cuando David descubra cuánto gasté en abogados». Miró hacia el juzgado. «Papá tenía razón sobre mí. Solo veía signos de dólar. Tuviste lo que importaba».
Te quería de todos modos, dijo Beth. Encontré sus diarios. Escribió sobre ti, sobre cómo deseaba que lo hubieras entendido. El rostro de Diane se descompuso. Fui a su funeral. Solo me quedé atrás. No podía enfrentarme a todos sabiendo que había pasado años llamándolo loco. Se secó los ojos con brusquedad. El sistema de agua. ¿A cuántas granjas suministras ahora? A 17. El mes que viene ampliaremos a 23. ¿Y los minerales? Podría ser rica. Soy rica, pero no en el sentido en que tú lo entiendes. Beth dudó y luego sacó un papel doblado de su bolso. El abuelo dejó algo más. Lo encontré la semana pasada, escondido en su banco de trabajo. Está dirigido a quien quiera que herede esta carga. Se lo entregó a Diane, quien lo desdobló con manos temblorosas. La carta estaba escrita con la letra apretada de Thomas y fechada una semana antes de su muerte. Si estás leyendo esto, es que has encontrado el agua. Bien, eso significa que estabas lo suficientemente desesperado como para buscar donde todos los demás dejaron de buscar. Esto es lo importante. No protegí este acuífero para hacer rico a alguien. Lo protegí porque la gente lo necesita más de lo que cree. El dinero desaparece. El agua perdura. Si te sientes tentada de venderlo todo por dinero rápido, recuerda, pasarás toda tu vida gastando lo que podrías haber pasado toda tu vida protegiendo. Elige sabiamente. La tierra perdona los errores. Las personas no siempre lo hacen. TW. Diane lo leyó 2 veces con lágrimas corriendo por su rostro. Él lo sabía. Sabía que alguien lo encontraría y tendría que elegir. Confiaba en que quien lo encontrara tomaría la decisión correcta. Beth le quitó la carta con delicadeza. No puedes deshacer lo que pasó, Diane, pero ahora puedes ayudar. El sistema de agua necesita capital para expandirse. Estoy creando una organización sin fines de lucro para gestionarlo. Necesitamos miembros de la junta directiva que entiendan lo que está en juego. Diane la miró fijamente. ¿Quieres que participe? ¿Después de todo lo que ha pasado? Quiero a alguien que haya aprendido por las malas por qué esto es importante. Eso vale más que alguien que nunca ha tenido que elegir. Diane tardó 3 semanas en llamar. Para entonces, Beth tenía otras cosas que acaparaban su atención. El sistema de abastecimiento de agua había pasado de ser una ayuda de emergencia a una infraestructura permanente. Carmen Vázquez había dejado su trabajo de ingeniería para dedicarse a ello a tiempo completo. El doctor Reeves estaba escribiendo un libro sobre la importancia geológica del acuífero, y 6 universidades se habían puesto en contacto con Beth para estudiar el yacimiento de tierras raras, no para extraerlo, sino para comprender cómo se formaban tales concentraciones. La organización sin fines de lucro, llamada Whitmore Brennan Water Trust, había conseguido una subvención del Departamento de Agricultura del Estado, $200,000 para la expansión. Para la primavera tendrían una tubería que llegaría a 37 granjas y cubriría 86 millas cuadradas, pero la verdadera transformación era más difícil de cuantificar. La granja de James Hutchison, que en agosto había estado a 3 meses de la ejecución hipotecaria, cosechó en noviembre su mejor cosecha de algodón en 15 años. La lechería Morales, al borde de la quiebra, ahora abastecía a 3 condados. El valor de las propiedades en el condado de Plainview subió por primera vez en una década. Los jóvenes que se habían marchado a las ciudades comenzaron a regresar. Ahora había trabajo, agua y algo que parecía un futuro. El departamento de Beth en Phoenix había desaparecido hacía tiempo, y sus pertenencias habían sido donadas o almacenadas. Ella y las niñas se habían mudado a la granja, que resultó ser recuperable una vez que se eliminó la podredumbre y se empezó de cero. Mia tenía su propia habitación por primera vez en 5 años. Ruby había adoptado 3 gatos de granero
y una cabra a la que llamó Profesora Sparkles. Y Mia, para sorpresa de Beth, se había fascinado con el sistema de agua. Pasaba las tardes con Carmen, aprendiendo sobre caudales, sistemas de presión y recarga de acuíferos. A los 17 años, ya hablaba de estudiar ingeniería. «Mamá», dijo una tarde de marzo, sentada a la mesa de la cocina con los esquemas de las tuberías extendidos, «Carmen dice que el acuífero podría abastecer a 100 granjas si lo gestionamos bien, a 100 familias». «Es una gran responsabilidad», dijo Beth con cautela. «El abuelo lo gestionó solo durante 40 años. Juntos podemos hacerlo». Mia levantó la vista y Beth vio algo en el rostro de su hija que nunca había visto antes. Determinación. «Esto es más importante que cualquier cosa que pudiera hacer en la ciudad». Para el verano, el yacimiento mineral se había convertido en algo inesperado, un lugar de enseñanza. Beth se había asociado con la Universidad de Texas en Austin para crear una estación de investigación. Los estudiantes de posgrado venían por turnos para estudiar la geología sin extraer nada. El yacimiento permaneció intacto, protegido por una servidumbre de conservación que duraría 100 años. La gente le preguntaba por qué no lo explotaba. La respuesta era siempre la misma. «Mi abuelo lo protegió durante 40 años. Yo puedo protegerlo durante 40 más. Quien venga después de mí podrá tomar su propia decisión». La estación de investigación generaba ingresos, no millones, pero sí lo suficiente para financiar el fideicomiso del agua y pagar un modesto salario. Suficientes para que Beth pudiera contratar a 3 personas del pueblo para ayudar a mantener la propiedad. Suficientes para que ya no tuviera que trabajar en 3 empleos. En el aniversario de la muerte de Thomas Whitmore, Beth organizó una pequeña ceremonia en el granero. Acudieron 40 personas, granjeros, investigadores, Carmen y el Dr. Reeves, incluso Diane, que llevaba 6 meses asistiendo a las reuniones de la Junta con la silenciosa diligencia de alguien que intenta enmendar sus errores. Colocaron una placa sobre la puerta del granero, junto a los 3 círculos entrelazados que Thomas había tallado. Thomas Brennan Whitmore, 1935-2023. Él vio valor donde otros veían desperdicio. Protegió el agua cuando todos querían oro. Eligió el futuro por encima del presente. Esta tierra lo recuerda. Después, James Hutchison apartó a Beth a un lado. «¿Sabes lo que me dijo tu abuelo una vez? En 1994, cuando me reí de sus reclamaciones sobre el agua». La voz de James era áspera. Dijo: «Algún día alguien necesitará esto más de lo que yo necesito que tú me creas». Pensé que se refería al rencor, pero se refería a la esperanza. Estaba protegiendo la esperanza de alguien a quien nunca conocería. Beth miró el granero, la tubería que salía de él como venas que transportaban vida, las granjas visibles en la distancia, verdes, donde antes eran marrones, a sus hijas ayudando a servir limonada a personas que se habían convertido en familia. «La conoció», dijo en voz baja, pero no de la forma que él esperaba. Esa noche se sentó en el porche de la granja con los diarios de Thomas, leyendo entradas que antes se había saltado. Una de 1989 le llamó la atención. «Diane llamó hoy. Dijo que estaba desperdiciando mi vida en tierras sin valor. Quizás tenga razón, pero desperdicio es solo otra palabra para inversión que nadie más entiende todavía. No estoy protegiendo este acuífero para mí. Lo estoy protegiendo para la persona que lo necesitará cuando todos los demás se hayan rendido. Quien quiera que seas, espero que seas terco. Lo necesitarás». Beth cerró el diario y miró la propiedad. El granero que casi se había derrumbado ahora se mantenía en pie, reforzado y repintado. La casa de la granja tenía luces en todas las ventanas. La infraestructura de tuberías se extendía por los campos como una promesa cumplida. Pensó en la mujer que había sido un año atrás,
desesperada, arruinada, a 3 días del desalojo, convencida de que había cometido el peor error de su vida al aceptar una herencia que todos consideraban sin valor. Pensó en lo que había aprendido, que el valor no es lo que la gente ve, sino lo que estás dispuesto a proteger cuando todos los demás se marchan. Que la riqueza no es tenerlo todo, sino tener lo suficiente y saber lo que significa suficiente. Que el legado no es lo que dejas atrás, sino lo que crece después de que te hayas ido. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mia. Carmen dice que podríamos expandirnos a 50 granjas el año que viene si conseguimos la subvención. ¿Deberíamos solicitarla? Beth sonrió y respondió, sí, porque Thomas Whitmore había pasado 40 años protegiendo algo que todos creían que no tenía valor para que alguien a quien nunca conocería pudiera descubrir que era invaluable. Y ahora Beth estaba haciendo lo mismo, proteger algo para personas que aún no habían nacido, que algún día necesitarían agua en un mundo que había olvidado cómo valorar lo que perdura. La tierra recuerda, el agua fluye, y en algún lugar, pensó, su abuelo probablemente se estaba riendo, no de las personas que habían dudado de él, sino de alegría, porque alguien finalmente lo había entendido. Algunas herencias se miden en dólares, otras se miden en vidas transformadas, comunidades salvadas y futuros hechos posibles por alguien que decidió proteger lo que nadie más valoraba. A Thomas Whitmore lo habían llamado loco durante 40 años. Pero loco era solo otra palabra para ver con claridad cuando todos los demás estaban ciegos. Y Beth Carver, que en su día había estado tan desesperada como para aceptar unas tierras sin valor como su última esperanza, había descubierto que la mayor riqueza no es encontrar un tesoro, sino convertirse en el tipo de persona digna de protegerlo.